Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Margarita Brito y el día de hoy me encuentro dándoles una breve explicación como a modo de introducción para la lección número 2 de su módulo 4, el cual nos habla de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y especiales. Esto va dirigido a los estudiantes de primer año de bachillerato modalidad flexible. Así que los invito a que si les interesa la explicación, continúen viendo el video. Esta lección inicia con una motivación la cual nos habla sobre respetar los derechos de las otras personas para que de igual forma se respeten los míos. Un aforismo jurídico afirma lo siguiente: los derechos humanos no representan un fin, sino medios que conducen a la realización de un bien particular y colectivo. José Martín decía: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan, y estos nos permiten realizarnos y ser felices. Continuando con el primer subtema, nos habla de los derechos humanos y Constitución de la República. Los derechos son las facultades que se otorgan a las personas para que vivan con dignidad, libertad e igualdad con los demás seres humanos. Las leyes secundarias se derivan de la Constitución y están escritas en documentos llamados códigos. Por ejemplo, una persona tiene derecho a expresarse con libertad, a transitar por las calles de su país sin ningún impedimento, a comunicar sus ideas aunque otras personas estén en desacuerdo con ella. El origen histórico de la legislación constitucional salvadoreña es el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, que se completó con el decreto legislativo el 1 de julio de 1823. Ahora bien, el subtema 2 nos habla de la clasificación de los derechos humanos. Los que ahora conocemos como derechos humanos han recibido distintos nombres a lo largo de la historia, tales como derechos naturales individuales del hombre y del ciudadano, libertades públicas y derechos fundamentales, derechos de los pueblos, derechos civiles y políticos. Estos son derechos vitales que buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. Los derechos económicos, sociales, culturales o derechos de igualdad garantizan que todos los seres humanos cuenten con los recursos materiales y espirituales necesarios para una vida digna. Es decir, derechos de los pueblos o de solidaridad. El subtema 3 nos habla de derechos civiles. A medida que las civilizaciones surgieron y suscribieron constituciones, suscribieron algunos de los derechos civiles más importantes que se otorgan a los ciudadanos y ciudadanas. Son las protecciones y los privilegios de los poderes personales que la ley brinda a todas las personas ciudadanas. Esto con el derecho a una investigación, a un juicio justo, si se es sospechoso o sospechosa de un crimen. Y derechos constitucionales más generales, tales como derecho de voto, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de movimiento y el derecho de protección igualitaria. Se supone que no deben violentarse bajo ninguna circunstancia, ya que son importantes
para la convivencia social. Ahora bien, el subtema 4 nos habla sobre los derechos políticos. En el campo de los derechos humanos, los políticos son los que contribuyen a promover y consolidar la democracia, a crear un Estado democrático de derecho. Así lo ha señalado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos representan los instrumentos de cada ciudadana o ciudadano para participar en la vida pública o el poder político que le permite participar, configurar y decidir en la vida política del Estado. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos políticos pertenecen a los derechos de la libertad, derecho de participar en el gobierno y de ser admitido o admitida a cargos públicos. Pasando al subtema 5, derechos económicos y sociales. Por tradición, las organizaciones de derechos humanos se ocuparon de los derechos civiles y políticos. No obstante, en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se considera que si no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales, no se podrán respetar ni proteger los derechos civiles y políticos. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales contempla tales derechos de manera específica. Dicho protocolo forma parte del sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, el subtema 6 nos habla de esos derechos específicos donde entran pues mujeres, niñez, adultos y adultas mayores y etnias. Los derechos de la mujer. En el año de 1967, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En cuanto a los derechos de la niñez, desde su creación, la ONU se ha preocupado por la niñez del mundo. Los derechos de adultos y adultas mayores, dice, un adulto o una adulta mayor es aquella persona que ya cumplió los 60 años. También se le llama de la tercera edad a las personas mayores que fueron productivas en su tiempo, se esforzaron por desarrollar y proteger a su familia y contribuyeron al desarrollo del país. Ahora bien, los derechos para los grupos étnicos, dice, la intolerancia étnica se manifiesta en una gama amplia de acciones. Esto va desde comentarios ofensivos o desconsiderados hasta políticas nacionales de exterminio y el genocidio de determinados grupos étnicos. El último subtema nos habla de la dignidad humana. Se define como la calidad de ser digno, merecedor de respeto y consideración. Nuestra dignidad como personas abarca el concepto que tenemos de nosotros mismos.
La manera en que las demás personas nos consideran o tratan determina en buen grado de nuestra percepción de lo que valemos. El sentirse o creerse indefenso o vulnerable no significa que se sea menos digno. Es importante considerar que el ambiente influye en la dignidad personal. Hemos llegado al final de esta breve explicación o introducción, como ustedes lo deseen tomar. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.